a un arreglo con el gobierno nacional y manifestamos también cuáles eran los montos que les había ya de alguna forma, ¿no? El gobierno les había mencionado, les iba a garantizado justamente como salarios mínimos para el mes de abril. Habíamos dicho 831.989 pesos, como esto seguramente es para el inicial. Para el mes de mayo, el neto garantizado asciende a 851.943 pesos, y para el mes de junio el sueldo mínimo garantizado va a llegar a 876.332 pesos. Pero bueno, esto también teniendo en cuenta los valores que se ha fijado ya con el 2% para mayo, el 3% para junio, que llegaría ya para un valor de 901.601 peso para el mes de abril. Para todo esto y comprender lo difícil que es entender el salario docente, porque hay un aumento al A61 de 100.000 pesos, que creo que ahí es donde han hecho la diferencia los docentes. Alguien para que nos explique cómo es justamente que integra, ¿no?, el secretariado de AMET, ¿no? Francisco Campos, que nos explique, ya lo tenemos. Actual secretario gremial de AMET Regional 10. Buen día, Francisco. Dani Núñez Vivares y Dani Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo les va? Bien, Francisco. Un saludo a la audiencia. Te agradecemos por tu atención, como siempre, Francisco, por tu amabilidad y por tu tiempo. Bueno, Francisco, comentanos. ¿Hubo de alguna forma pipa de la paz entre el gobierno y los gremios docentes después de una paritaria que primera etapa o la primera paritaria se volvió muy tortuosa y bueno, en la segunda jornada o en la segunda reunión paritaria de esta nueva paritaria, como aclaramos el programa anterior, Francisco, se llegó a un acuerdo. Comentanos, Francisco, este acuerdo, el gobierno mejoró la propuesta en un principio, fue con una propuesta muy superadora a la anterior, Francisco. Mejoró la propuesta y básicamente, como lo hablábamos y lo decíamos algunos días atrás, justamente, bueno, se llegó a un punto que se había planteado anteriormente, ¿no? Así que, bueno, básicamente se llegó a acordar algo que se estaba pidiendo para que por ahí tengamos una idea cerca de la sesión 7 u octava. O sea, estábamos en esas sesiones más o menos planteando lo que hoy por hoy se acordó. En ese momento tal vez no fuimos escuchados o no fuimos entendidos lo suficiente. Y bueno, parece que ahora sí lograron entender o escuchar lo que estábamos manifestando, y bueno, se logró sin ningún problema este acuerdo, que justamente nosotros no nos sentamos en una mesa paritaria para crear conflicto, ni para crear diferencias, ni para estar peleando con todo el mundo. Es lo que justamente tratamos de evitar. Por eso nos sentamos en una mesa, para poder discutir, charlar, hablar, llegar a un acuerdo. Así que ayer, justamente, bueno, también después de un largo debate y un enfrentamiento de posiciones y de aclaraciones, que por ahí a algunos todavía no les quedaban claras ciertas situaciones, cómo se planteó, por ejemplo, bueno, tengo que por ahí plantear el tema, porque ayer justamente fue planteado el tema de lo que era la paritaria y en qué paritaria estábamos, o en qué posición de paritaria estábamos con respecto a si era una nueva o continuábamos con la anterior, y las sesiones, si continuábamos con las sesiones o no, porque eso también hacía, digamos, algunas diferencias.
bueno, se discutió ayer y también teniendo en cuenta eso, se continuó con la paritaria porque ellos lo que querían era hacer un cierre de esta paritaria de buena manera. Nosotros fue lo que quisimos siempre, nosotros fue lo que planteamos siempre, no tuvimos otra intención, aunque por ahí muchas veces se los tilda, o nos tildan como que queremos, somos nosotros los que queremos manchar el blanco, bien, y no es así. O sea, nosotros en este caso queríamos y pusimos la propuesta que se ha acordado ahora, la pusimos hace mucho tiempo atrás. Y es una idea que teníamos desde febrero en adelante, o sea, entonces se ha logrado esto y justamente ayer lo manifestábamos, o sea, podríamos haber llegado a buen puerto, como dicen, podríamos haber llegado mucho antes, bien, si no hubiéramos sido por ahí tan necios o tan tercos, me incluyo, o sea, nos incluimos todos en esto, ¿no? En encerrarnos en ciertas posiciones. Entonces yo creo que por ahí nos faltó escucharnos y razonar un poco más toda esta situación y tener en cuenta que estas posiciones y estas situaciones no solamente le afectan al gobierno, sino que también nos afectan a nosotros. Claro, sin ninguna duda. Entonces, ¿no? Esta es una situación real. Hoy no es algo que digamos, esto hay que mantenerlo tapado, esto lo conocen y lo ven todos, los docentes, los no docentes, los empleados públicos, los empleados privados, todo el ciudadano de la provincia lo ve, lo interpreta y habla de estas situaciones. Bien, hoy hasta los adolescentes, hasta los jóvenes, no me animo a decir niños por ahí, pero hasta los adolescentes hacen críticas políticas. Claro. Justamente Francisco, tenemos un gobierno que está justamente con una gran ayuda del adolescente. Francisco, te hago la siguiente consulta. He leído en el acta paritaria que el gobierno en el mes de junio hay una cláusula de revisión y en donde el gobierno garantiza el piso de la inflación del momento. ¿Es así, cierto, Francisco? Para empezar a hablar de revisión. Sí, o sea, ellos plantean justamente esto, que obviamente es una cláusula que está condicionada, bien, sujeta a la evolución económica de la situación, dice, ¿no? Claro, sí. Ellos plantean esto en junio, bien, incrementar en el mes de junio el valor índice a un 3%, bien, con base al valor índice del mes de mayo, bien. Pero plantean en el segundo punto, bien, que tiene que ver con junio, ellos plantean implementar para el mes de junio del 2026 la cláusula de revisión, que le denominan gatillo, bien, que en función de la evolución de la economía, y que yo creo que eso lo hemos discutido mucho y lo hemos planteado, y que no sería gatillo, porque gatillo sería que, y gatillo se refería a que sea en forma automática. Claro. Y que se actualice esta revisión en forma automática dependiendo de cuál sea el índice. Y en este caso ellos le ponen esto, que es lo que nosotros cuestionamos mucho, en función de la evolución de la economía o situación fiscal de la provincia. Claro. Y el índice de inflación mensual publicado por el INDEC. Bien. Claro. Es decir, si el INDEC marca un número exorbitante, algo alto o con una diferencia como hemos tenido algunas situaciones, bien, como ese famoso 25,5%, bien, de diciembre. Sí, del 2023, efectivamente. Entonces, si tuviéramos alguna situación así y justamente la provincia se encontrara una evolución económica mala, podrían decir ellos, no lo pagamos. Entonces nos parece
un poco traicionera, digamos, esta cláusula, pero bueno. Es que es traicionera. Es mi opinión, porque si es traicionera, porque si la inflación es del 3,4, que nos enteramos en el día de ayer, justamente del mes de marzo, ya es alta, ya es una inflación bastante importante. Y el gobierno va a decir, no estoy en condiciones de pagar tanto. La verdad que deja librado a las cuentas que siempre el ministro, que dice que ustedes tienen un concepto errante en sus opiniones, y evidentemente con el arreglo que ustedes habían planteado en el mes de febrero, los errantes no eran ustedes, sino evidentemente el concepto errante les cabe más a ellos que a ustedes. Pero básicamente la solución era la que ustedes planteaban. Mire, lo que va a invertir en negro, denos en blanco. En vez de 120, denos 100, pero en blanco. Y fue justamente el arreglo que llegaron prácticamente ayer en el código A56, que les dieron una suma de 100.000 pesos, ¿no es así? Exactamente. Sí, una negativa. Claro. Bien, no es una suma, no es una suma remunerativa y bonificable. En este caso, el código A56, bien, es una suma solamente remunerativa. Bien. Y bueno, se trasladan a todos los cargos del nomenclador docente. Claro, porque había una discriminación, recordemos, ¿no? Claro, pero si es remunerativa, ya está sujeta a descuentos. Exacto. Sí. Sí, aparece justamente dentro de lo que es salario. El salario está dentro de los códigos de pago, así que eso es lo que tiene. Lo único que no tiene, o sea, la diferencia acá que tenemos cuando es remunerativa y bonificable, remunerativa es obviamente el pago que debe hacer el Estado en este caso de todas las sumas que digamos corresponden al salario. Claro. Bien, pero bonificable es cuando la suma, aparte de ser remunerativa, es bonificable por otros códigos. Bien, y en este caso son los códigos de radio o los códigos Claro, sí. Entonces ahí se tienen que justamente multiplicar dependiendo del radio o antigüedad que tenga cada uno de los docentes. Está bien, entonces, pero a ver, cuando haya un próximo aumento, supongamos, del 2%, esa suma de 100.000 pesos va a sufrir aumento del 2%. No. O sea, esta suma en el A56 es fija y no se toca a no ser que lo hagamos por un acuerdo como el que hemos hecho ayer. Bien. Claro. Francisco, tema radios, te llevo. ¿En cuánto va a mejorar la situación de aquellos docentes que, recordemos que era un viejo reclamo que tenían, ya de más de un año el reclamo, me animo a decir, de los radios 4, 5, 6 y 7? Sí. Este incremento que se hace en los radios. El 5%, el 5%, ¿no? Pero conociendo en el ámbito docente, los radios hacen mucho al salario, ¿no, Francisco? Sí. Y en este caso, bueno, se han trabajado solamente los radios 4, 5, 6 y 7. Bien. Divididos, digamos, en dos tandas de aumento. Una tanda que va a corresponder a abril, bien, donde los radios, como están, van a pasar a tener un 5% más. Bien. Por ejemplo, el radio 4 está en un 90%, va a pasar a tener 95%. Bien. Y así cada uno de los radios correspondientes va a aumentar en un 5% cada uno. Bien. Y después, en octubre, va a pasar lo mismo. Ya en octubre el radio 4 ya va a tener el 95% y va a pasar a tener, digamos, se va a empezar a liquidar con un 100%. Claro, van a tener un 5% más. Bien. Exacto, un 5 más, que ahí estaría el 10 que estábamos pidiendo. Exacto. Nosotros no nos entregaron ese 10% todos juntos, sino en dos partes. Un 5 ahora en abril y otro 5 en octubre. Claro.
hay que tener en cuenta que el radio 7 en el mes de octubre llegaría a tener el 160% aproximadamente, ¿no? Claro, el radio, hoy por hoy, el radio 7 tiene 150%. Claro. Bien. Y va a pasar a liquidarse a partir de abril, o sea, el mes de abril, ahora cuando se cobre este mes, lo van a liquidar con el 155. Bien. Y en octubre el 160. Se va a liquidar con el 160. Bien. Francisco, por último, para no restarte más tiempo, el salario al mes de ¿cómo va a ser? Porque hay tres sumas en donde, o tres pisos salariales para los docentes que el gobierno ha garantizado. Pero lo real, te llevo a un docente con un radio 4, ponele, con 10 años de servicio, llega a la canasta básica actual, que está en 1.400.000 y un poco más, dato del propio INDEC que ha publicado en el día de ayer, Francisco. Y, o sea, hoy por hoy tenemos un sueldo de 31.989 para abril. Bien. Exactamente, ahí, para ser más exacto. Exactamente. Entonces, para abril, y ese valor es el que tiene el docente. Bien. Para la canasta básica, creo que tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como que tiene que tener dos, o sea, se tiene en cuenta una familia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No se tiene en cuenta por persona, se tiene en cuenta por familia, y debería en este caso hay algún otro integrante de la familia trabajar. Claro, para poder llegar. Claro, sí. Para poder llegar a ese monto, o sea, siempre se cuenta de a dos, claro. en este caso, no es individual. Claro, en el supuesto caso que sea un solo integrante de la familia. Solo no llega. Solo no llega. Claro, solo no llega. Perfecto. Solo no llega. Claro. Entonces, sí o sí, en este caso, la mujer o el varón, digamos, porque independientemente de quién sea el docente, si es varón o mujer, la pareja, bien, o algún familiar debería trabajar para poder llegar a esa canasta básica, Claro. si no, solo, si trabaja y el aportante es solamente el docente, no llega. Bien, yo te hago la última de mi parte, Francisco. Seguramente se ha planteado, como en todos los años plantean a la gente y a diversas gestiones, este tema de el ingreso a la docencia, aquellos docentes que toman horas o toman cargos, ya sea suplentes, interinatos, etcétera, por primera vez, Francisco, en donde tardan 90 días y más en hacerse de su primer salario. Esto sigue siendo una deuda pendiente por parte de las administraciones de gobierno en no agilizar la situación, Francisco, en no acortar los tiempos. Francisco. Bueno, creo que perdimos la comunicación. ¿Se cortó, Tony, o no tenemos... Buena, sí, se cortó la comunicación telefónica, Daniel. Bueno, así que... bueno, de todas maneras quedó en claro, ¿no? Todo, lamentablemente no pudimos terminar la entrevista con el señor Francisco. Sí, lo volvemos a tener a Francisco. Sí, Francisco, ¿me escuchas? Sí, ¿me tomás bien, Francisco? Sí, te escucho. No sé si me escuchaste la última consulta, en donde... Te escuché la última consulta. Bien. Yo te estaba escuchando, pero parece que no me recibían ustedes. Bien, perfecto. Francisco, ¿cómo sigue esto con respecto a los docentes que toman cargo por primera vez y tardan 90 días, 3 meses en cobrar, sabiendo que hoy en día no podés estar más de 30 días o incluso menos, 15 días, claramente, por la situación económica tan apremiante que tienen muchos trabajadores, Francisco? ¿El gobierno hay algún tipo, por lo menos, de inicio, de principio de solución de solucionar esta tardanza? No han podido solucionarlo porque nosotros lo hemos manifestado. Es más, cuando iniciaron la gestión, sí, manifestamos
esto. Durante ese año de gestión, durante el 2024, lo manifestamos muchísimo porque habían docentes que pasaban 5, 6, 7 meses sin cobrar. Y aparte teníamos un montón de deudas con profes de años. Claro. Entonces se venía planteando todo eso. Y bueno, lograron mejorar bastante. No voy a decir que no, pero lograron mejorar bastante. Pero hay un circuito que ya, digamos, tiene una costumbre y tiene una forma que yo considero que debe ser antigua y debe ser bastante desactualizada, más que nada por todo lo que tenemos hoy por hoy, con todos los sistemas informáticos, y con todos los sistemas y con todos los programas que tenemos para justamente poder agilizar las cosas y todo. Hay un sistema que demora muchísimo, bien, el movimiento de los expedientes y los trámites dentro del ministerio. Y indefectiblemente, sí o sí, por el caudal de personal que tiene el ministerio, se demora. O sea, no dan abasto por ahí las oficinas trabajando estos expedientes y haciéndolo, pero porque justamente no han pensado en un sistema que sea más ágil. Esto no es culpa de los administrativos, no es culpa de la gente que está en el ministerio ni nada por el estilo, es el sistema está mal pensado. Yo creo que la burocracia en sí, ¿no? Exactamente, el sistema de burocracia. La burocracia que no han buscado la forma de adaptarla o de inventar una nueva. Claro. Porque acá yo creo que cuando algo funciona mal hay que agarrar y decir, bueno, listo, esto que está no funciona, a ver, ¿qué hacemos para que funcione mejor? Y voy a poner un ejemplo tal vez tonto que no tiene nada que ver con esto. Cuando el sistema de transporte que teníamos en San Juan no funcionaba y no andaba bien y no llegaba, ¿qué se pensó? Listo, modificamos rutas, cambiamos colectivos, hacemos otra cosa nueva y se hizo todo. O sea, hicieron borrón y cuenta nueva, hicieron algo nuevo, ¿no? Claro, y apareció la red Tulum. Bien. No quiero hacer propaganda ni tampoco... Sí, así se llama el nuevo sistema de transporte. Sistema, que es totalmente distinto a lo que había antes, con distintos recorridos. Lo modificaron. La gente en un principio como que sí, no le gustaba, y hoy por hoy la gente está bien. Sí, está conforme. Y llega y de a hecho, un montón de lugares que antes no llegaba. Y de hecho es una red que permanentemente la van arreglando y modificando, la van corrigiendo de acuerdo a las necesidades de la población, sociedad, ¿no? Exactamente. Sí. Exacto, pero para eso, Francisco, volvemos a lo mismo. Hay que tener la decisión política de cambiar el sistema burocrático. Exactamente. Acá, y lo que nos está dando a entender es que esta gestión, por lo menos, vaya a saber si tengan reelección o no, pero por lo menos en este año y medio que les queda, no tienen la decisión política de cambiar el sistema burocrático. Y yo creo que tal vez pueden llegar a tomar la decisión política, tratar de decidirlo y todo. El problema es que no sé si tienen el tiempo para poder implementar. Claro. Eso hubiera sido bueno, que ellos hubieran llegado con un plan nuevo, hubieran ingresado con un plan nuevo, obviamente, claro, como lo hace cualquier gobierno o cualquier gestión nueva. Y hubieran planteado de entrada, decir, bueno, queremos hacer esto, venimos con esto nuevo, vamos a mejorar esto, lo que tal vez ellos como campaña estuvieron criticando o planteando que estaba mal, decir, bueno, vamos a mejorar y cambiar esto y lo vamos a hacer de esta forma. Claro. Y hacerlo. Y yo creo, y obviamente que para eso son los 4 años, para justamente poder implementar esos planes y esas mejoras y esas cosas. A esta altura creo que no sé si les va a dar el tiempo para poder implementar un cambio estructural tan grande y tan importante. Esperemos que les den los tiempos, y lo que pasa es que ustedes tienen opiniones tan errantes que muchas veces se complica, ¿no? Hablando políticamente, el gobierno acusó el golpe, básicamente, Francisco, después de la contundente medida de fuerza que hicieron el sector docente y la movilización. Perdón, por último, hablando justamente de este golpe y esta medida de fuerza,
¿Se quedó en esta paritaria porque uno de los pedidos que hicieron en la primera o en la 10ª reunión, o primera, la segunda parte, es justamente el no descuento? ¿Se quedó en algo? No van a hacer el descuento hasta donde... ¿Del día paro? Por eso se cerró la paritaria con esa sesión y cómo que estamos en la paritaria justamente número 1. Claro. Bien, porque ellos planteaban que estábamos dentro de los tiempos, nosotros les planteamos que los tiempos los habíamos agotado. O sea, hay perspectivas. Acá miramos la normativa y la legislación justamente que hay para justamente la aplicación de la paritaria, ¿sí? El decreto 121, que para poder justamente estar esto tiene determinados tiempos, claro, bien, justamente para poder decidir, y no podemos estar todo un año con 50 reuniones y no llegar a ningún lado. O sea, para eso es la paritaria. La paritaria es para tener un tiempo, digamos, coherente, y que en este tiempo se pueda debatir, charlar y acordar, y si no se acuerda, bueno, los gremios quedan en total libertad de tomar las medidas de fuerza necesarias o de gestionar cómo reclamar la situación, y el gobierno puede, bien, llamar a una conciliación obligatoria a través de su brazo político, que es la Secretaría de Trabajo. Claro, bien, claro. Entonces, digo brazo político, no quiero que nadie se sienta mal, ni tampoco estoy atacando a nadie, pero es así porque es el secretario de Trabajo es designado por el gobierno, ¿no? Claro, por supuesto, sí, exactamente. No es elegido, digamos, democráticamente, ni es alguien... Sí, es algo muy... exactamente, en el caso cuando... funciona como un juez, pero es juez y parte. Efectivamente, por lo menos en las cuestiones estatales, porque cuando los privados tienen problemas, sí, los privados pueden... ahí puede haber una imparcialidad. Exactamente. Ahora, cuando el Estado es parte del problema, o la gestión del gobierno, o digamos, el Estado es parte con sus trabajadores, exactamente, ¿no? Con sus propios trabajadores, ahí se vuelve un poco vidrioso el tema. Francisco, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información así lo requiera. Te hago la última consulta. Ayer, de alguna forma, fue la próxima reunión paritaria. ¿Cuándo es? En el mes de junio, Francisco. Sí, se quedó para el mes de junio. Bueno, yo particularmente estábamos viendo la posibilidad de hacerlo los primeros días de junio. Bien. Y bueno, yo particularmente, porque estoy justamente en el trabajo de campaña, claro, yo me retiré antes de esto, así que bueno, no sé si quedaron y... en el acta, el final no he podido, me concentré más que nada en los puntos y no he visto el final del acta. Bien. No sé si han quedado en una fecha establecida. Si te digo una fecha te voy a mentir. Que no sé si han quedado en una fecha, pero sí sé que los primeros días de junio, lo que yo alcancé... 30 de junio a las 15 horas. 30 de junio, ahí está. La fecha, el día 30, el último día de junio. Bien. Al final, entonces. Bien. Al final, ahora se pensaba, porque le explico por qué se hablaba de los primeros días de junio. Porque la intención era justamente no cruzarse con toda esta situación de las fechas de liquidación. Claro. O tener el tiempo suficiente, claro, para que justamente no nos encontremos después ajustados ni apretados por las fechas de liquidación. Hay que tener en cuenta una cosa, Francisco: en junio se paga el aguinaldo, Claro.
Claro, sí, Claro, sí, claro. sí, 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 sí. Sí, que bueno, por eso espero que después, justamente, bueno, no tengamos problemas con eso, el hecho de haber puesto esa fecha ahí al final, que lo que pasa que se quedó Daniel, lo Claro. dejamos lamentablemente, lo dejamos solo Daniel al final de la reunión, porque nosotros nos tuvimos que ir a escuelas de capacitación laboral. Claro, porque claro. teníamos Claro. muchas Estamos- para ir, eran Te 6 hacía... escuelas y teníamos que ir a esas escuelas, así que bueno, no nos quedamos, porque digo, hay veces que hemos salido a las 2 de la mañana. Claro, sí. Entonces, Te hacía esa digamos, consulta, la Francisco, campaña- porque debe haber sido no, esta reunión de ayer ha sido la última paritaria de Daniel Quiroga como secretario general de AMET acá en la provincia, ¿no? Y por los tiempos que tenemos es muy probable. Exacto. Por los tiempos que tenemos es muy probable. Seguramente, por más de que no esté como secretario general, seguramente por ahí pueda llegar a estar acompañándonos como asesor o Claro. seguramente Daniel. Es más, Daniel. O dentro del Secretariado Nacional, ¿no? Claro, exactamente. Claro, sí, porque él va a conformar el Secretariado Nacional, Claro. él va a estar en la Secretaría de Acción Social Bien. y justamente nos acompaña con Sofino Fernández a la cabeza Claro. Bien. y él obviamente que nos va a seguir acompañando y seguramente en la paritaria que haga falta y que justamente lo convoque, seguramente va a estar. Como ustedes saben y lo conocen, es una persona muy predispuesta, activa y coherente con la función y con las necesidades de la institución. Bien, él entiende que justamente se tienen que dar las renovaciones de los cargos, las renovaciones políticas, los cambios de gestión. Tenemos que aprender a estar en un cargo, en otro, conocer, aprender y estudiar mucho para justamente lograr hacerlo mejor en la función que le toca a cada uno y no estancarse justamente en una sola actividad o en una sola función, sino aprender todas las que más podamos para el día de mañana ser justamente los mejores asesores posibles para nuestros compañeros. Francisco. Ahora sí, Francisco, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y por supuesto vamos a seguir en contacto cuando la información que tenga que ver ahora, ¿no? Ya terminada esta paritaria, que tenga que ver con esta fiesta de la democracia interna que van a vivir en AMET dentro de muy pocos días, los primeros días del mes de mayo, y que vamos a estar en contacto hablando, por supuesto, sobre la lista donde vas a ir seguramente como secretario adjunto. Secretario adjunto número 2 de la lista, que seguramente vamos a estar hablando con quien va a estar acompañando al nuevo secretario general que va a tener AMET. Muchas gracias y bueno, hasta dentro de pocos días. Muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos, un saludo a todos y a la audiencia un gran abrazo. Fue Francisco Campo charlando con los cronistas de la mañana de esta paritaria que finalizó, Daniel. Así es, Daniel. Bueno, finalizó como lo querían